Digan, tengo miedo. ¿Alguna vez hemos tenido miedo de algo? Sí. Hay gente que vive atemorizada. Tengo miedo. Tienen seguridad, tienen barrotes. Tengo miedo. Tienen el sueño tan ligero porque oyen algo y creen que se les van a meter a alguien. Tengo miedo. ¿Es pecado dejar de venir a la iglesia? Sí, tengo miedo. Que nos puedan empujar y separar de Dios. Tengo miedo. El temor a Dios, tengo miedo. Vivir con miedo no es natural. Primera de Samuel, capítulo 11. Y bueno, mientras ustedes lo buscan, yo saludo a nuestros hermanitos de Facebook, que Dios me los bendiga. Qué bueno que están con nosotros. Y bueno, si lo ven en repetición también, que Dios me los bendiga. Y bueno, yo estoy seguro que este mensaje es para cada uno de nosotros. Y si lo están viendo, es señal que Dios quiere hablarles en esta mañana. ¿Cuántos creen que Dios nos quiere hablar en esta mañana? Amén, ¿verdad? Vamos a leer la palabra de Dios en el versículo 6 del capítulo 11 de Primera de Samuel. Dice la palabra de Dios: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Él se encendió en ira y en gran manera, y tomando un par de bueyes los cortó en trozos y los envió con todo, dice, por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, hables a nuestras vidas y seas tú obrando en el nombre poderoso de Jesús en nuestros corazones, y permita, Señor, que esta palabra pueda caer en buena tierra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. ¿Cuántos alguna vez han tenido miedo? ¿Sí? ¿Verdad? Por eso está ahí, tengo miedo. A ver, digan, tengo miedo. Tengo miedo. ¿Sí? ¿Alguna vez hemos tenido miedo de algo? Hay gente que vive atemorizada, gente que no conoce al Señor, hay gente que vive temiendo, por ejemplo, aún de las bacterias. Yo conocí alguna vez un señor que tenía una papelería y este señor tenía rollos de papel así atendiendo, y ese rollo de papel era para poder manejar todas las cosas. Y tenía las manos blancas, 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 pero de tanto tallárselas. Y él te daba las cosas así, agarraba un pedacito de papel y te daba algo, tú le dabas un billete y él envolvía un papel y agarraba así, todo lo agarraba con papel. Un miedo a las bacterias, a los virus, ¿verdad? Muchos en el tiempo de la pandemia hoy todavía siguen con miedo. Ya la pandemia ya se acabó, pero siguen con miedo algunos de salir, de poder tener contacto con alguien, no va a ser que se mueran. Hay gente que vive con miedo de que se les metan en la noche, ¿verdad? Tienen seguridad, tienen barrotes, pero tienen el sueño tan ligero porque oyen algo y creen que se les van a meter a alguien. Vivir con miedo no es natural. Y finalmente, yo quiero que ustedes entiendan el miedo de que natural que nosotros a veces podamos tener. Hay gente que tiene miedo de entrar a un lugar solo, grande, oscuro, y les da miedo entrar a lugares así, ¿verdad? Miedo que nos salga de repente una rata, miedo a las cucarachas voladoras de Aguascalientes. Yo no sabía que volaban. Cuando llegué a mi señora, ¿va a volar esa cucaracha? Las cucarachas no vuelan, amor. Y cuando yo iba a matar una y me voló, ¡ah!, grité como vieja loca. Me quedó aquí la cucaracha y ahora les tengo miedo a las cucarachas. Mejor las respeto cuando andan como de este nivel donde no puedo alcanzar a darles un patadón. Las dejo que bajen un poquito y ahora sí atrás, ¿verdad? Muchos tenemos miedo a ciertas cosas, ¿no? Cuando nosotros entendemos que debemos de temer a Dios,
El temor a Dios es algo totalmente diferente. El temor a Dios es cuando nosotros tomamos reverencia a nuestro Señor y de alguna manera el temor hace que nosotros podamos respetar su autoridad, su autonomía, de honrar a Dios y de tenerlo por alta estima. Es como cuando nosotros tenemos en alguien muy importante y decimos, wow, esta persona es bien inteligente, esta persona es bien buena para esto. Es cuando ese temor es como un reconocimiento de lo que Dios es, de la soberanía que Él tiene para con nosotros y de las cosas que Él hace. Temerle a Dios no es lo mismo que tenerle miedo a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos que el temor a Dios es como un acto de reverencia y este temor no nos aleja de Él, sino nos acerca a Dios, de tal forma que cuando tú temes a Dios, lo que más quieres hacer es estar en su presencia. Lo que más quieres hacer es estar aquí en la casa de Dios, no perderte ningún pedacito de oportunidad para buscarle a Él en medio de cualquier necesidad. El temor a Dios te permite buscarlo a Él siempre, todos los días, todas las mañanas. Eso es tener temor de Él, buscar su rostro cada mañana, cada momento. Cuando nosotros entendemos estas cosas, podremos entender que el temor de Dios en nuestras vidas, ¿cuál es el principio de la sabiduría? Dice la Biblia. El temor a Dios comienza todo este camino de sabiduría, porque cuando nosotros empezamos a tener este conocimiento de Dios, este temor a Dios, comenzamos a saber que las cosas se rigen por la palabra de Él y son basadas en Él por conveniencia a nosotros, ¿verdad? Cuando entendemos esto, pues es muy, muy bonito vivir temiendo a Dios y viviendo bajo su cobertura, porque Él está en control de todas las cosas en nuestra vida. Saúl escucha a un pueblo atormentado, un pueblo que lo estaban amedrentando, ¿verdad? Yo no sé si alguna vez te han hecho bullying, ¿verdad? Si alguna vez te han atacado, si alguna vez has sentido que Satanás nomás la trae contra ti y te sientes atacado una y otra vez y te sientes agobiado por el enemigo que en una y otra forma te está atacando, ¿verdad? Y Saúl escucha estas cosas que estaban atormentando al pueblo, y dice que vino sobre de él el Espíritu Santo y él se enojó, ¿verdad? Vino ira, y de ahí muchas veces decimos, es que el celo del Señor me invadió y por eso maltraté a la iglesia. No, eso no es celo del Señor, ¿eh? El celo del Señor nace de defender al pueblo, no de maltratarlo, ¿eh? A veces gente en la iglesia puede decir, es que el celo del Señor me hizo ir y darle unos al hermano. No. ¿Cómo no les da celo del Señor de ir a arrebatarle almas al diablo ahí enfrente de un antro y el celo del Señor los pone a predicar el evangelio, ¿verdad? No. El celo del Señor les brota para venir a regañar a un niño que se subió al altar. Es que el celo del Señor, no, aquí no ande de celoso, allá afuera, ¿no? Esa es una religiosidad que nació en usted, pero ese no es celo del Señor. Y en Saúl vino el Espíritu Santo y dice que se llenó con poder y se encendió en ira y en gran manera, o sea que se enojó pero con ganas. Y luego manda un mensaje que es como si yo les mandara un WhatsApp a todos ustedes y les mando una foto de un carro hecho pedacitos, de unos ¿qué serán? Les mando una foto de un carro hecho pedazos, de una casa toda aplastada, les mando una foto de ¿qué les gustará? De sus trabajos todos hechos papilla, y les mando ese mensaje y les digo, el que no venga el domingo, así quede su casa, su carro,
sus hijos se los aplasten y se los atropellen donde quiera que caminen. Así les vaya todo aquel que no venga el domingo, en nombre de Jesús. Y imagínense, así fue el mensaje que mandó Saúl, más o menos parecido. Pero entonces imagínense qué brotó en ellos. Y lo que brotó en el pueblo es un temor a Dios. Si yo aquí me invento la estrategia de Saúl y yo digo, no, está buena la estrategia, ¿no? Dice que eran como un solo hombre, yo aquí quiero tener un ejército para salir a evangelizar. Les voy a mandar un WhatsApp de esos, ¿verdad? Condenador, de amenaza, para que vengan a evangelizar, ¿no? Pero si yo de mi brota, o sea, de mi persona, de mi humanidad, agarro una estrategia humana y se los mando, ¿qué cree que va a pasar? ¿Qué cree que va a pasar? No solamente nada, sino que los van a hacer enojar a ustedes. ¿Qué le pasa al pastor? ¿Cómo me anda tirando amenazas? Que me mande bendiciones, pero amenazas no. ¿Cuántos dicen amén? Sí, ¿verdad? Amenazas no, pastor, no me mande amenazas. ¿Cómo me va a mandar amenazas, por favor? Pues ¿de qué se trata? Pero entonces es ahí donde nosotros podemos ver que cuando una persona llena del Espíritu Santo, lleno del temor de Dios, provoca en los demás, cuando tú lo haces en nombre del Señor, cuando tus sentimientos, tus formas y maneras son realmente claras, ¿verdad? Que entonces en los demás produce un temor a Dios también, que las cosas que tú haces provocan a los demás en bien, ¿verdad? Cuando tú tratas de tu propia estrategia, pues vas a provocar todo lo contrario y aún otras cosas más. Pero entonces Saúl estaba lleno del Espíritu Santo e hizo algo que si lo hubiera hecho en una forma natural, no hombre, hasta lo bajan a trancazos, ¿verdad? Y lo despedazan, pero a él, ¿sí o no? Entonces, cuando entendemos de alguna manera que el respaldo de Dios está con aquellos quienes temen a Dios, cuando entendemos que el poder que ejerce sobre una persona, el Espíritu Santo, a alguien que incluso, ¿ustedes creen que a Saúl le importaron las apariencias o lo que pensara el pueblo de este mensaje que mandó? Él no se cuidó si al pueblo lo lastimaba, si eran sensibles, si eran de esta generación de cristal, de los X, de los Y, de los Z, de cualquiera generación que vengan, y él les mandó un mensaje de parte de Dios y no vio si eran nenas o no eran nenas. Él les mandó un mensaje poderoso, ¿sí o no? Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y Dios te manda a hacer algo, Dios te respalda y nadie va a sentir una agresión, sino una revelación de parte de Dios en el contexto de lo que lo estás haciendo. Dios conocía el corazón de Saúl. Él estaba defendiendo a su pueblo, ¿verdad? Y entonces es ahí donde nos encontramos, donde él tenía una fuerte reverencia a Dios. Pero en el pasar de estos versículos y capítulos, vemos a un Saúl diferente en Primera de Samuel capítulo 18, y vamos a ir al capítulo 18. Saúl conquista un montón de cosas para el Señor, se vuelve ahora sí que el defensor del pueblo de Israel, está defendiendo, y llega un momento en donde está ahí peleando contra unos filisteos, ¿verdad? Están tratando de ver cómo le hacen, quién va primero, quién va, no vas tú, no voy yo. Y siento yo que cuando tú te apartas del Señor y de buscar su dirección, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que te enfrías? ¿Sí te enfrías o no te enfrías? A ver, levante la mano todos los que creen que sí nos enfriamos. Saludos a los de Facebook. No, nomás por saludarlos, no por fríos, ¿no? Pero entonces nos enfriamos, si nos apartamos de la presencia de Dios, nos vamos enfriando. Y a Saúl no se había dado cuenta, pero ya le iba pasando, ya iba enfriando motores, ¿verdad?
esa presencia de Dios, el fuego que había en él, el Espíritu Santo derramándose sobre de su vida, había ido menguando y comienza a analizar como persona y analizar cuánto es 2 más 2, yo tengo 100, tú 100, si le alcanzamos a hacer contra los filisteos o no. Entonces, en el análisis, un jovencito chiquito fue a repartir unas cuantas tortas de jamón, ¿verdad? Unas tortas del Chavo, unos tamales y a llevárselas a sus hermanos que andaban a pelea y pelea, ya llevaban mucho tiempo en la guerra y pobrecitos seguramente tendrían hambre y los lleva y resulta que no estaban peleando y que estaban ahí como viendo a ver quién contra quién y de repente ahí salió un gigante ahí peleándose contra los del pueblo de Israel diciendo, a ver, tráiganme al más bueno de ustedes y nos peleamos 1 a 1 y el que pierda gana. O sea, que el que perdía, todo el pueblo de la otra persona iba a ir a servir al otro pueblo. Entonces, era una guerra pero entre dos. Y ustedes saben la historia de David contra Goliat. David se presenta, hace todo lo que hizo, gana a Goliat, pero comienza a ver ahí en Saúl un cierto celo, un cierto envidia por lo que estaba haciendo en la vida de David, ¿verdad? Y llegan justo a este punto que vamos a empezar a leer. Y dice en el versículo 8, dice, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a miles, y a mí a miles, y no le falta más que el reino. Estaban diciendo que a David había matado a mucho más que lo que el rey había matado a Saúl. David mató a 10,000 y solamente Saúl a miles. Y lo único que le faltaba a David era ser rey de ese pueblo. Pero eso es lo que la gente decía, no lo que David dijo, ¿eh? Y entonces a Saúl le enojó mucho y dice, desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como en los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza y diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Sí le tiró unos viajes, ¿verdad? No fue que se equivocó, sino que sí lo quería matar. Nomás que estaba jovencito David, le alcanzó a esquivar. Qué impresionante es que no nos damos cuenta que a veces la envidia, el deseo de que, ay, ¿por qué le va bien a ese hermano? El rencor y ciertos, consideramos que el pecado solamente es robar y matar. Yo no robo, pastor. Yo no he matado a nadie. Son como que los únicos pecados que cuentan. Pero no, también está la mentira, el orgullo, la vanagloria, todos los pecados que nos puedan empujar y separar de Dios. ¿Cuántos creen que el pecado nos separa de Dios? Como quiera, si usted no lo cree, si es cierto, el pecado nos separa de Dios, dice el libro de Romanos. Y entonces, cuando entendemos que un pecado nos va separando, nos va apartando, dice la Biblia que al que dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado. ¿Por qué? ¿Por qué? No, dígalo, no se haga. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado. ¿Por qué? Cuando usted escucha alguna declaración es que no es pecado dejar de venir a la iglesia. Yo le pregunto, ¿es bueno venir a la iglesia? ¿Es pecado dejar de venir a la iglesia? Sí, porque es bueno venir a la iglesia y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Les vuelvo a repetir, ¿es pecado dejar de venir a la iglesia? Sí, claro. Y entonces, ¿será pecado el no ayudar a una persona que me cuenta sus problemas y decir, pues qué pena, ¿eh? ¿Será pecado de mi parte no orar por él? Es pecado. ¿Será pecado no presentarle a Dios cuando tú conoces quién es Dios? ¿Será pecado?
Cuando tú no compartes tu fe, tú pecas porque sabes hacer lo bueno y no lo estás haciendo. Entonces, cuando nosotros entendemos que hay cosas buenas y nos limitamos y no las hacemos, ¿será bueno lavar los trastes? ¿Sí o no? Claro. ¿Y cuando no lo hacemos, qué? Cuando no lo hacemos, ¿qué? A ver, hombres, díganlo con más convicción. Si no lo hacemos, ¿qué? A ver, díganselo a la señora. Si no los lavas, ¿qué? Pecas, pecas. ¿Sí o no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. ¿Sí o no? Ayudar en la familia es bueno, y el que no lo hace, ¿qué? Peca. No, pastor, pues todo es pecado. El problema es tu actitud delante del pecado. Y es que Saúl tuvo muchas oportunidades para arrepentirse de lo que había hecho, pero él jamás quiso arrepentirse. Él termina suicidándose con su propia espada, clavándosela en medio de una batalla, por no reconocer su envidia, su orgullo, ¿verdad? Por no reconocer que de alguna manera el que Dios estaba haciendo algo en David le causaba envidia a su propia persona. Y él termina suicidándose y sin arrepentirse. Pero hoy tú y yo tenemos la oportunidad de conocer esta historia y de saber que tenemos en él la oportunidad de arrepentirnos todos los días, y la misericordia de Dios son nuevas ¿cada cuándo? Cada mañana. De tal forma que todos los días en las mañanas tengo una nueva oportunidad para echarle ganas y avanzar. Pastor, es que no cambiamos, es que véanlo nada más, no cambia mi esposo, no cambia mi esposa, no cambian mis hijos. Bueno, yo le aseguro que poco a poco vamos cambiando, no nos damos cuenta, pero poco a poco vamos cambiando. El punto es que le eche ganas, que siga avanzando. Amén. Les decía que es como mi panza, ¿verdad? Hace 15 días por ahí prediqué. Yo creo que voy a estar predicando de mi panza hasta que la desaparezca. Pero entonces es como mi panza. Si yo les digo, hermanos, es que ya no tengo panza, usted dice, no, pastor, ¿cómo le digo que si va al baño de los hombres hay un espejo ahí, se pone de lado y se va a ver su panza? Nadie ve el esfuerzo que ha llevado lo que he hecho hasta ahora por mi panza, o sea, para que desaparezca. Nadie nota el esfuerzo que yo he dedicado para aguantarme de los gansitos, de los pingüinos con leche, así. Wow. Nadie sabe todo el esfuerzo que estoy haciendo para decirle que no a unas galletas que me ofrecían hace rato. El hermano Pablo me ofreció unas galletitas que sabor canelitas. No, hermano, no estoy comiendo ni trigo, ni arroz, ni maíz, bueno, ni chasca estoy aventando. Entonces, pero ese esfuerzo nadie lo ve, porque aquí sigue la panza, definitivamente, ¿no? Los muchos kilos que tengo ahí siguen. Solamente yo y la báscula sabemos cuántos kilos llevo menos, y que sí ha servido el trabajo que he llevado. Pero entonces, sigamos avanzando y creyendo que el esfuerzo que hacemos sí tiene resultado, porque no somos los mismos que éramos hace algunos años atrás. No somos los mismos desde que conocimos al Señor Jesucristo en nuestras propias vidas. Somos totalmente diferentes a aquel hombre, a aquella mujer que veían hace algunos años. Cuando nos enojamos, y eso que eres cristiano, ¿no? Por eso, imagínate cuando no era cristiano, ¿cómo te hubiera ido? ¿Sí o no? Que yo sé que aquí por estadísticas, creo que tengo muchos enojones en la iglesia, empezando por sus pastores, ¿verdad? Sabemos enojarnos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se saben enojar? Levanten la mano todos los enojones. Sí, ¿verdad? No parecemos, pero sí. Algunos, miren, volteen a ver sus caritas de ángeles. Miren, volteen a ver. No, mire, qué cara de ángeles tienen los hermanos. Aquí, mire, se voltean a ver el hermano Noel y la hermana Marta, una cara de ángeles que tienen los dos, ¿verdad? ¿Sí o no, hermana? Voltea a ver a su esposo, a su esposa, los que tienen aquí a su esposo. Usted le ve aquí una cara de ángel al hombre y a la mujer.
Pero nosotros que sí nos conocemos, no hombre, ¿cuál ángel? Pastor, se sabe enojar re bien. Pero es el trato de Dios poco a poco ha ido haciendo en nosotros y finalmente Él está trabajando en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Saúl tiene esta parte donde dice, vamos a leer versículo 14, capítulo 18, dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él, y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Cuando una persona se aparta de Dios, empiezan a brotar esos temores, esas inseguridades en ciertos aspectos. Después de ser un hombre lleno del Espíritu Santo, sin temor a que nadie le dijera nada, porque ese mensaje que mandó no le importó, pero nada, ahora empezaba a tener temor, no de Dios, sino de David. Cuando tú te apartas de Dios y comienzas a sentir miedos, es evidencia de que te estás alejando de Dios y que el temor que el mundo da a nuestro alrededor comienza a inundar tu mente y tu corazón y empiezas a tener miedo de avanzar en la vida, miedo de comportarte de cierta manera, miedo de caminar en las calles a cierta hora, ¿verdad? Les decía, nosotros el fin de semana pasado que estuvimos en Toluca, un hermanito me dijo, pastor, pero tenga mucho cuidado ahí porque justamente ahí donde va, pues está un alto índice de inseguridad, secuestran, yo siempre he sabido que cuando voy a Toluca siempre ha sido así, pero vamos creyendo que lo que estamos haciendo es en el nombre del Señor y Dios va enfrente de nosotros y nos guarda y nos cuida en todo momento. De hecho, la experiencia yo creo que tuvieron cada uno fue como de un pueblito tranquilo, amable, cariñoso, pero no es así. Ahí es saliendo del Estado de México, ahí a la derecha, ¿verdad? Es en Otzolotepec, ahí Villa Cuauhtémoc, el municipio todo de Otzolotepec, ahí está la mera mata de todos los que matan. Entonces, fuimos en 5 grupos diferentes, evangelizamos, tuvimos tan gran y efectivo resultado que todos los grupos tuvieron muchos que recibieron a Cristo y el domingo al otro día, eso fue el sábado, el domingo al otro día tuvimos más de 25 personas ahí que recibieron a Cristo el sábado y ya estaban congregados el domingo. Denle un aplauso al Señor. Cuando tú estás confiado, lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, tú vas confiado que lo que vas a hacer no va a pasar absolutamente nada. Que donde quiera que andes, como dice el Salmo, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entender que Dios va enfrente de nosotros, pero cuando empiezas a pecar, cuando empiezas a contaminarte de los pensamientos del mundo, empiezas en lugar de confiar en Dios, confías en tus estrategias humanas, porque Saúl empezó a confiar en sus estrategias humanas. A David lo mandó ahí en otros cargos como para que se lo echaran, no se lo echaban, como para que se equivocara e hiciera las formas o de una forma errónea, de tal manera que se equivocara en su liderazgo y se sobrepasara su liderazgo para echárselo. Y entonces David fue prudente y de entonces se comportaba. Pero entonces empezó Saúl a tener miedo del mismo David. Muchos de nosotros tenemos que sacudirnos el miedo, de quitarnos el miedo del que dirán. Algunos están temerosos de, es que ¿qué van a decir de mí? Es que si la gente supiera quién soy en la casa, porque aquí todos tienen una cara de ángeles, es que si supieran quién soy en mi casa, si supieran verdaderamente qué veo en mi celular, qué traigo en mi celular. Hermanos, sacudamos todo temor, empoderémonos a través del Espíritu Santo y tengamos temor de Dios en todas las cosas. Dice Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo,
mas el que confía en Jehová será exaltado. Sacudamos cualquier miedo que tengamos, que podamos nosotros recurrir a su presencia y estar cerca de Él cada vez que tengamos oportunidad. El temor a Dios es que nosotros reconocemos que Dios es en todas las cosas, que Él es el supremo, que Él es el que entiende verdaderamente todas las cosas, y que este honor, respeto que le tengo a Dios me permite acercarme a Él confiadamente. Que cada uno de nosotros podamos sacudirnos cualquier temor que tengamos en la vida y podamos confiar plenamente que Dios nos puede ayudar en cualquier situación. Amén. Les voy a invitar que se pongan de pie. Y yo quiero orar esta mañana para que Dios nos ayude, para que Dios haga una obra poderosa en nuestras vidas y Él nos ayude. Solamente ustedes saben a qué cosas tienen miedo. Y si hoy no tienes miedo, pero estás pecando delante de Dios, yo quiero invitarte que te apartes del pecado, que seas consciente de que le estás fallando a Dios, y que ese punto en el que estás, no tienes que estar como Saúl, no tienes que estar ahí hasta que la presencia de Dios se haya apartado de ti. Cuando te sientas solo, frío, seco, y que entonces tengas que buscar de Dios, hoy es la oportunidad para buscar de Él y de apartarte de lo malo, de decir: Dios, yo quiero vivir en tu presencia, yo quiero que tu amor more en mí, yo quiero estar confiado cada vez que me duermo, cada vez, Señor, que yo reposo en mi casa, estar confiado que tú estás con nosotros, que cada paso que yo doy hacia adelante tú me has permitido darlo. Si tú tienes que reconocer algo delante de Dios, algún pecado, pídele al Señor: perdóname. Señor, en esta mañana queremos delante de ti, Señor, pedirte perdón si en algo te hemos fallado, si hay pecado en nuestras vidas, si hemos envidiado a una persona por lo que tú le has dado, por lo que tú haces en ellos. Señor, sacude de nuestras mentes, de nuestros corazones, cualquier raíz de orgullo, de vanagloria. Señor, permítenos reconocer delante de ti que somos débiles, que hemos pecado delante de ti en muchas maneras, en muchas formas. Aun cuando decimos que nos portamos bien, pero hemos dejado de hacer lo bueno delante de ti. Señor, perdónanos, perdónanos y ayúdanos, Señor, a poder hacer lo bueno delante de ti, a poder glorificar tu nombre, a poder caminar, Señor, confiados que tu presencia está en nosotros, a que el temor salga de nuestras vidas y que seas tú, Señor, obrando en una llenura de tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a vivir en temor a ti, en reverencia a ti, anhelando, Señor, el buscar tu rostro a través de tu palabra, orando, el venir a la iglesia, Señor, y adorarte junto con mis hermanos. Que podamos, Señor, estar aquí delante de ti, exaltando tu nombre, buscando tu rostro en cada oportunidad. Señor, ayúdanos, cámbianos y transfórmanos. Sé tú en la vida de cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, nuestros pensamientos. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Hoy te pido que nos ayudes a caminar en integridad a ti, que podamos buscar tu presencia y ser tuyo, Señor, siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Isaías 11:2: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.
Cuando la presencia de Dios reposa en ti, no solamente este temor de Dios está en ti. Cuando reconoces a Dios en tu vida, no solamente el temor de Dios está en ti, sino que Dios envía un espíritu de sabiduría sobre de tu vida, de inteligencia, de consejo, de poder sobre de tu vida, de conocimiento, que a través de su palabra podemos aún aconsejar a otros, de poder para que en el nombre de Jesús podamos reprender toda obra de Satanás en nuestras vidas y en la de los demás. Caminar llenos del Espíritu Santo, que cualquier cosa que hagamos en el nombre de Dios es respaldado por su presencia, que podamos vivir de esta manera, respaldados por la presencia de nuestro Dios, que cada actuar sea encaminado por nuestro Dios, que cada hablar sea cuidado y protegido por nuestro Dios, que seamos de aquellos quienes tienen temor de Dios y no de las cosas que el hombre puede hacer. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos, Padre. Amén. Porque da un aplauso al Señor.